A continuación les hablaremos sobre análisis, teorías, especulaciones y curiosidades de Curse of the Blood Moon de Star vs las fuerzas del mal. Disfrútenlo. Ya llegamos. Y esto es... Al Preli. El serial Captain Blanche's Sugar Seeds es el serial favorito de Stan y Marco, que ya había aparecido anteriormente en episodios como Crystal Clear, aunque en esta ocasión se nos muestra una edición especial más cool y con malvaviscos. Los pajaritos parecen ser del inframundo, ya que tienen 3 ojos al igual que los demonios de esa dimensión. Marco le dice a Eclipsa que está pasando otra vez. Esto nos da a entender que Marco ya ha platicado anteriormente con Eclipsa sobre sus sentimientos románticos por Star. Marco revela que ver esos gestos tan adorables de Star hace que le sude la espalda, entre otras cosas. Esto es algo que le ha pasado a Marco cuando está realmente enamorado por alguien, como le pasó con Jackie en el episodio Neisseia. Eclipsa nos deslumbra con su sabiduría y nos trae esta grandiosa frase: Feelings are worth feeling, even if they hurt. Los sentimientos te hacen sentirte vivo y ser honesto contigo mismo. No deberías nunca reprimir tus sentimientos. ¡Tengo sentimientos! ¡Los sentimientos son geniales! En el episodio Sobreviviendo a los Spider-Bite, Eclipse había comentado que no tenía pensado liberar a Globgor de su cristal. Sin embargo, aquí la vimos muy cercana a Globgor y hasta le estaba lavando los dientes, lo que podría ser una pista de que Eclipse todavía no se ha rendido en liberar a Globgor de su prisión. Yana le dice a Marco: Relax, Mackie Hand. este es un personaje que había aparecido anteriormente en Friend Enemies. Su nombre es una referencia a Jackie Chan y su muerte a Bruce Lee. Marco menciona que Yana ya lo había hipnotizado antes, como vimos en el episodio Deep Dive. Nunca se nos revela qué fue lo que intentó hacer Yana para que Marco dejara de tener sentimientos, pero lo que sabemos es que involucró hipnotismo, se realizó en el baño de las mujeres y tomó 14 horas para hacerlo. Marco le confiesa a Star que le gusta cada cosa de ella. Esto es bastante extraño. Si fuera la luna roja la razón detrás de por qué Marco ama a Star, entonces, ¿por qué solamente está afectando gravemente a Marco y no a Star? Una explicación es que la luna roja parece que afecta más a Marco que a Star, pues en el episodio Bon Bon The Birthday Clown, la luna roja se le aparece a Marco después de besar a Jackie, pero a Star nunca se le ha aparecido la luna roja cuando estuvo con Tom. Otra explicación es que mientras está con una pareja, la luna roja no tiene un gran efecto sobre esa persona, y por otro lado, la luna roja afecta aún más cuando se está soltero y la otra persona tiene una pareja. Por eso, cuando Marco estaba con Jackie, Star estuvo bastante lastimada por su relación, y ahora que Star anda con Tom, Marco es el que está resultando más lastimado. O la última explicación es que no tiene que ver nada la luna roja y los sentimientos que Marco tiene por Star simplemente lo están confundiendo. Tom dice que su abuelo Relicor no querrá hablar de la luna roja con ellos. Más adelante se nos revela que él también tuvo una historia con la luna roja, pues hace miles de años usó la piedra para romper la maldición. Pero está arrepentido de haberlo usado porque perdió la memoria de la vez que se enamoró de su pareja. Parece que eso lo afectó demasiado y por eso podemos ver la cara de su antigua pareja rasgada en la pintura por lo que parecen ser las garras de Relicor. En el cuadro vemos a un Relicor joven y su pareja no parece ser un demonio, por su color de piel, picos y lo que parecen ser escamas que tiene en su piel. Es posible que Relicor se había enamorado de algún miembro de la realeza de los otros reinos de Muni. Relicor tiene toda una colección de libros, lo que nos da a entender que le gusta mucho leer y explica por qué Drabble, una parodia de Scrabble, es su juego favorito, como se mencionó en el capítulo Lake House Fever. Tom dice que la próxima luna roja será dentro de 665 años. Esto nos revela que han pasado 2 años desde el capítulo Baile de la Luna Roja. Además dice: Oh, right. You don't live that long. dando a entender que los demonios sí pueden vivir más de 665 años. Cuando Tom le cuenta a su abuelo que Star y Marco han sido maldecidos por la luna roja, él se pone a oler el cabello de Marco y Star. Esto parece indicar que Relicor es capaz de saber si 2 personas están unidas por la luna roja con tan solo oler su cabeza. Parece que en el inframundo no solamente hay demonios, sino también otro tipo de criaturas como esos ojos y bocas gigantes. Puede que sean un tipo de plantas u hongos, ya que parecen estar adheridos al suelo. El fandom ha discutido tanto sobre el Starco y el Startom que ha olvidado lo importante: el Tomco. No se preocupen, este capítulo tiene ships para todos. Tal vez algunos de ustedes, al igual que Star, salieron confundidos con la escena de la torre. Nosotros entendimos que, como había dicho Marco, ellos son una especie de trolls que intentarán detener a todo quien quiera cruzar el puente. Originalmente, los chicos deberían pelear a la muerte contra los demonios para poder pasar, pero Marco se precipitó y asumió que tenían que mover el sillón hasta arriba de la torre, lo que Abraxacan aprovechó porque era algo que ellos iban a hacer de todos modos y después los iba a retar al duelo a muerte.
El otro demonio, Vexicor, había ido a comer y cuando regresó se molestó de cómo manejó la situación su compañero, tanto que se avergonzó y mejor decidió cancelar todo. Y por eso al final ni siquiera pelean contra Star y los demás. Abajo de la piedra hay unas inscripciones, pero desafortunadamente no las podemos descifrar ya que no se tratan de Lowmuman, el idioma extraño que vemos en el libro de hechizos. Seguramente se trata del idioma de la piedra, la cual menciona Tom cuando Relicore habla con la piedra. Cuando Star y Marco usan la piedra para romper la maldición, la piedra manda su mente de vuelta al día en que sucedió el baile de la luna roja. Al inicio, Star piensa que están en sus memorias, pero después Marco menciona que Tom no llegó a detener el baile. Esto significa que claramente no están en las memorias de ellos. Probablemente este sea un lugar creado por la piedra con base en las memorias de Star y Marco. Al final vemos que la piedra donde se reflejaba la luz de la luna roja se parte en dos, representando que la piedra finalmente ha roto la maldición. Aunque muchos no lo han interpretado de esta forma, hay fans que piensan que se interrumpió el proceso y la piedra no terminó de romper la maldición, por lo que todavía siguen unidos por la luna roja. Sin embargo, no creemos esto, ya que después Star y Marco no recuerdan lo sucedido en el baile, lo que significa que su maldición sí fue destruida. Por otro lado, hay otros fans que piensan que Star y Marco nunca estuvieron maldecidos por la luna roja, ya que originalmente Tom interrumpió el baile, significando que todos los sentimientos de Marco y Star son genuinos. Sin embargo, tampoco estamos muy seguros de eso, ya que la luna roja apareció justo cuando Marco besó a Jackie, y Marco no sabía sobre la luna roja. Nosotros creemos que lo que sucedió es tal cual como se dijo en el episodio. Star y Marco estuvieron maldecidos por la luna roja durante todo este tiempo y finalmente han podido liberarse de esta maldición. Al final, Marco ya no siente nada al ver el tazón o a Star, dando a entender que la maldición se rompió. Sin embargo, no sabemos si Marco está diciendo la verdad o está mintiendo. En caso de que diga la verdad, entonces puede ser que la luna roja intensificaba los sentimientos que Star y Marco se tenían entre ellos y por eso ahorita Marco ya se encuentra mejor. Aunque también existe la posibilidad de que Marco y Star estén mintiendo y aún así sientan algo por el otro a pesar de que han destruido la maldición, demostrando que sus sentimientos por el otro son genuinos. Por otro lado, no creemos que este capítulo signifique el final del Starco. De hecho, parece ser todo lo contrario. Si se mira el episodio varias veces, podemos notar pequeñas pistas que indican que el Starco será la pareja que quedará al final de la serie. Durante el episodio vemos que Star y Marco tienen una gran química y se conocen muy bien, como cuando ambos entienden el gesto de darle un amiguito al malvavisco solitario. Y por otro lado, en este episodio no hubo mucha química entre Star y Tom, como en el elevador donde Star se molesta con Tom que se estire porque su playera está corta y se le levanta. Además, hay pistas de que los sentimientos de Marco y Star son genuinos. La primera vez es cuando Star se sonroja de tener sentimientos por Marco. Hasta ese momento, ella no sabía sobre la luna roja, así que para ella esos sentimientos eran reales. Por otro lado, cuando Marco descubre sobre la maldición, se le hace increíble que sus sentimientos por Star sean por la luna roja. Él tampoco está convencido de que esta sea la razón de que ambos se quieran. Por eso al final, Star dice que no le gusta que sus sentimientos estén controlados por una maldición, pero que a pesar de eso, a ella le gusta tener sentimientos por Marco. Y Marco le responde que a él también le gusta tener sentimientos por ella, dándonos a entender que sus sentimientos hacia el otro son genuinos y probablemente perdurarán después de la maldición de la luna roja, porque eso es lo que ellos realmente quieren. Por eso, al final Star remata diciendo: What if it was never the blood moon? Al final del episodio, Yana dividió su alma en dos. Según ella, es mitad demonio, pero realmente no creemos que esto tenga sentido. Ni siquiera Tom está seguro que Yana sea considerada demonio. Como lo explicó Marco, Yana ahora solo tiene dos mitades de la misma alma. Estas fueron nuestras teorías, análisis y especulaciones de Curse of the Blood Moon. Muchas gracias por ver este video, y si les gustó, los invitamos a que se suscriban y también les dejamos otros análisis que les pudieran interesar. Los queremos mucho, adiós. Antes de irnos, queremos dar un gran saludo y agradecimiento a los Frelis que nos estuvieron apoyando este mes. ¡Muchas gracias, Frelis!